Vamos a ver hoy términos semejantes. ¿Qué es un término semejante? Para identificar qué es un término semejante debemos tener dos cosas muy claras. Que tanto las letras como los exponentes que componen la expresión algebraica siempre deben ser iguales. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de términos semejantes. Esta es la variable x, letra x o simplemente literal x, como ustedes la quieran llamar. ¿Qué significa? Que todas las expresiones algebraicas que vayamos nosotros a colocar al lado o alrededor de esta x debe ser simplemente su letra x y su exponente 1. Recordemos que el exponente no se puede ver, por tal motivo es igual a 1. Entonces, menos 2x, ¿será término semejante de x? Claro que sí. No importa que el número que lo acompaña o el coeficiente en este caso sea un 2 y que en nuestro ejercicio inicial esta x no tenga ningún coeficiente. ¿Listo? O que en esta x, en este literal, sea positivo y en esta que tenemos acá sea negativo. ¿Qué es lo importante, muchachos? Que la x sea igual al que acompaña al siguiente término del monomio. ¿Listo? 5x, ¿serán términos semejantes? Sí, siguen cumpliendo las mismas condiciones, la misma variable o la misma letra y el mismo exponente. Menos 6x, de la misma forma, menos 3x, 9x, menos x, 5x y finalmente x, que además de ser términos semejantes son términos iguales porque tienen el mismo exponente, la misma literal, el mismo coeficiente y el mismo signo. Vamos a ver otro ejemplo que ya es un poquito más amplio. Por ejemplo, 6x elevado a la n-1. ¿Qué significa? Que los otros términos que nosotros escribamos en un momento, todos deben tener la misma literal, que es x, y su exponente, que debe ser siempre n-1. Menos 2x elevado a la n-1, entonces nos cumple el mismo literal y el mismo exponente. Significa que son términos semejantes. Recordemos, no importa que los coeficientes, el 2 y el 6, sean diferentes o que los signos también sean diferentes. Lo importante es que el literal o la letra x sean iguales y que además sus exponentes sean iguales, n-1, como vemos en estos casos. Significa que en los siguientes ejemplos deben tener lo mismo, x elevado a la n-1. 5x a la menos 1 que cumple, 3x a la n-1 cumple, son términos semejantes, 7x a la n-1, menos 7x a la n-1 y finalmente 4x a la n-1. Son ejemplos, ¿cierto?, de términos semejantes con 6x a la n-1. A continuación vamos a ver unos ejemplos de términos que no son semejantes. Entonces vamos a revisar cuáles son y cuáles no son semejantes al número 18, al término 18x y al cuadrado. Entonces, iniciemos. ¿Es semejante o no es semejante este término al 18x y al cuadrado? Entonces, recordemos que a pesar de que los coeficientes sean iguales, en este caso no nos interesa. ¿Qué nos interesan? Las letras. ¿Tiene una x? Perfecto. ¿Tiene una x? Sí. Pero ¿qué ocurre? Este 2, que es el exponente de la x, no está acá en esta x. Automáticamente decimos que los términos no son semejantes. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Menos 5xy al cuadrado. Entonces, recordemos, a pesar de que los números sean diferentes, no nos interesa, el signo es diferente, menos y positivo no nos interesa. Vamos directamente a los literales. X elevado a la 1, ¿cierto? Es decir, x. Y acá también tenemos x elevado a la 1, x. Hasta el momento
vemos que los términos son semejantes. Probemos con y al cuadrado, y acá tenemos y al cuadrado, que significa que este xy al cuadrado es semejante con el ejercicio que nosotros tenemos, xy al cuadrado, ¿ok? Entonces estos sí son términos semejantes. Vamos con otro ejercicio. 3y al cuadrado. Entonces, ¿tiene x? No, no tiene x. Como nuestro ejercicio tiene x, ¿cierto? Automáticamente decimos que no son términos semejantes. Dale like, suscríbete y activa la campanita, ya que de esta manera nos estarías apoyando para seguir trayendo más contenido como este. Continuamos con otro ejercicio, 8xy a la 4. Entonces, ¿tenemos la x? Sí, pueden ser semejantes, pero ¿tenemos y? Sí. Ok, resulta que los exponentes son diferentes. En el original, 18xy al cuadrado, y en el otro tenemos 8xy a la 4. ¿Qué significa? Que este 4 que tenemos acá es diferente a este cuadrado, a este 2 que tenemos en esta parte, lo cual me indica que los términos no son semejantes. Vamos con el siguiente ejercicio. Menos xy al cuadrado. Podemos observar que tiene los mismos literales, las mismas letras xy, y que los exponentes que están en cada una de esos literales, ¿cierto?, son iguales. Xy al cuadrado y tenemos xy al cuadrado. ¿Qué significa? Que este término sí es semejante, ¿vale? Y vamos con nuestro último ejercicio para comprobar si es o no es semejante. Ok, entonces 4x al cuadrado y. X y x, perfecto, pero esta x tiene un elevado al cuadrado, mientras que esta x está elevado a la 1, que significa que automáticamente descartamos que sean términos semejantes, por lo cual declaramos que 4x al cuadrado y no es semejante con 18xy al cuadrado. Para aclarar un poquito, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a presentar, en la primera tabla tenemos unos términos, ¿cierto? Y en la segunda tabla tenemos otros términos, los cuales vamos a comparar con la primera y vamos a colocar una flecha para saber qué término es semejante con cuál. Entonces, si nosotros tomamos menos 18x a la 5, recordemos, vamos a revisar solo letras y exponentes. 18x a la 5. De esta tabla, ¿cuál sería el término semejante con menos 18x elevado a la 5? Entonces, si revisamos menos 158x elevado a la 3, no nos sirve. ¿Por qué? Porque simplemente acá tenemos la misma letra, el mismo literal, pero los exponentes son diferentes. Automáticamente descartamos la primera opción de la tabla 2. En la segunda opción de la tabla 2 vemos xy a la 5z, descartada porque tiene más de un literal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar en la tabla 2? ¿Cuáles términos tienen x? Entonces, x solita tendría el primero y el cuarto, pero ya dijimos que el primero es descartado porque el exponente no funciona, no es el mismo, no nos sirve. Entonces, serían semejantes. Menos 18x a la 5 es semejante con menos 16x a la 5. Las letras son iguales, los exponentes son iguales. Recordemos que los números no importa que sean diferentes. ¿Listo? Ok, vamos a seguir con la segunda opción de la tabla 1. Literales, solo vemos literales. Entonces, en la tabla 2 vamos a buscar los literales que sean x, y, z. Pero z debe estar elevado a la 5. Entonces, revisemos. Acá tenemos x, y, z. Y elevado a la 5. No nos sirve porque necesitamos el z elevado a la 5. Finalmente encontramos acá x, y, z elevado a la 5. Este término, el último término de la tabla 2, es semejante con el segundo término de la tabla 1. ¿Listo? Vamos con el tercer ejercicio. 3 séptimos xyz al cuadrado. Entonces buscamos en la tabla 2 los literales x, y, z. ¿Qué encontramos acá? X, y, z elevado al cuadrado. Entonces,
el tercer término de la tabla 1 es semejante al tercer término de la tabla 2. Y finalmente vamos a revisar 218x al cubo. Vamos a buscar esa x al cubo en qué parte de la tabla 2 se encuentra. Entonces, como podemos observar, se encuentra en la primera posición. Y esos términos serían semejantes. Por último, tenemos 318xy a la 5z. ¿Sería semejante con quién? Con el segundo término de la tabla 2 que contiene xy a la 5 por z. ¿Listo? Entonces esos dos términos serían términos semejantes, muchachos. Si te gustó este video, te invito a darle like, suscríbete y activa la campanita, ya que de esta manera nos apoyarás para seguir trayendo más contenido como este. Muchas gracias y hasta la próxima.